Puedes hablar del bypass espiritual. Bueno, ya muchos seres de luz muy conscientes, pero todavía se enojan cuando les dicen que sus cursos son una mierda. Aparentar que estoy o estamos en un nivel espiritual que no estamos. También si me podrías compartir un temario de Uken para poder estudiar y confiar más en mí mismo. Pues últimamente la policía me detiene en la calle sin sentido, y he vivido otras cosas raras y puedo identificar que es producto de mi falta de confianza en mí y eso está provocando esas situaciones. Realmente mi falta de confianza se agudizó y el mundo me está mostrando mi inseguridad. Como dicen, los pensamientos tienen efecto en algún nivel de la forma. Bueno, vamos a hablar primeramente del bypass espiritual, que es una forma de nombrar una actitud en la que no nos hacemos plenamente conscientes de lo que está sucediendo ni de lo que tenemos que resolver, sino que más bien evadimos resolver un conflicto utilizando como base cualquier enseñanza espiritual. El bypass espiritual evade, es un método de evasión. Es un término que se ha acuñado desde hace un par de años por algunos psicólogos, pero también por practicantes de la espiritualidad, como un símil a la evasión. En lugar de atender tu problema mundano, lo que haces es evadirlo diciendo cosas como esto es una ilusión, no significa nada, yo soy luz, pero sí significa todavía para ti, sí tiene un efecto todavía en ti. Así que el bypass espiritual se convierte como en ese mecanismo para esconderte de responsabilidades que aún están activas y que son relevantes en tu mundo. Por ejemplo, una mujer que de pronto tiene que atender a su hijo pequeño, tiene que alimentarlo, tiene que educarlo, tiene que hacer muchas cosas para que el niño pequeño siga adelante. Pero de pronto empieza a practicar meditación y le dedica más horas a la meditación que a atender a su hijo, hasta el punto en el que el hijo se siente abandonado por la madre. Eso sería una práctica de bypass espiritual. La madre empieza a practicar más y más la meditación y deja de atender también las responsabilidades que ya previamente tenía, sino que simplemente ahora lo que trata de hacer es formarse una burbuja donde todo está bien y afuera lo deja desatendido a ver quién lo va a atender. El bypass espiritual también es como lo que tú comentabas, querido amigo Iván, en el aspecto de creer que ya somos muy espirituales y que nada nos afecta, pero que en realidad sí hay todavía afectación por lo que vemos. Es también el caso, como el curso de milagros lo plantea, del sanador no sanado. Me parece que ese es un símil perfecto en el curso. El sanador no sanado es aquel que siempre está diciéndole a los demás qué hacer, cómo conseguir la paz, el perdón, la liberación, la curación tal vez, pero nunca se lo aplica a sí mismo. Es como aquel tema de dar muy buenos consejos, pero si tú mismo te los aplicaras, pues entonces serías el hombre más feliz del mundo, ¿no? Ese es el tipo de aspecto que el bypass espiritual tiene y que es muy común en muchos estudiantes de la espiritualidad, que empiezan incluso a citar determinados escritos, escuelas o tal vez hasta filosofías que van en el ámbito pacífico, en el ámbito de la conciencia del ser, en el ámbito de la dicha o del optimismo también, pero que no resuelven realmente un problema sobre cómo relacionarse con el mundo. De hecho, yo podría, ahora que lo reflexiono, pensar que el bypass espiritual es una forma de evadir al mundo, no de ver al mundo como ilusión, sino de evadirlo. Un bypass espiritual podría ser también el tema de alejarte de todos aquellos que consideras tóxicos porque te roban la paz o te roban la energía de paz que has logrado con tu grupo selecto de pacificadores. Y cuando te acercas al mundo, pues no puedes convivir. El bypass espiritual también se manifiesta
en que eres ya incapaz de convivir con personas mundanas, que solamente quieres estar con aquellos que hablan tus propios temas con terminología espiritual que te gusta a ti. Ya no puedes empatizar con la vecina, con el amigo, con el esposo, porque ellos no están en tu nivel de conciencia. Para mí eso representa un bypass espiritual, en el que estás evadiendo relaciones fundamentales dentro de tu mundo, porque ahora consideras que es mejor una relación interna aislada del mundo. Así que muchas propuestas que se han dado dentro de lo que son las prácticas, pues no sé si son espirituales en sí, pueden estar llevando al individuo a que viva este bypass, como este mensaje de aléjense de los demás, para que ustedes puedan mantener su propia conciencia. Los demás no son dignos de esa conciencia. Hace poco veía videos de las 7, ¿cómo le llaman? 7 o 20 señales de tu despertar espiritual. Y básicamente muchas de estas decían, ya no puedes convivir con las personas, te duele más la cabeza, tienes muchos sueños, solo quieres hablar de temas espirituales. Y básicamente estos videos decían, muy bien, estás despertando espiritualmente tu conciencia. Pero todo eso parecería más bien como un aspecto de evasión del mundo. Es un bypass espiritual, evades. Bypass es básicamente la palabra inglesa que significa irte por un lado. Está el bypass gástrico que se colocan las personas para no comer tanto, en el que no se utiliza de una manera tan directa el estómago para seguir guardando comida, sino que hay una parte alterna para que la comida esté un poco más compactada y no tengas que comer tanto. El bypass es como una tubería alterna que pones, y el tema principal que se tiene que atender simplemente lo desestimas. El último ejemplo de bypass espiritual que hace poco escuché de un estudiante que repetía constantemente, esto no significa nada, esto no significa nada, esto no significa nada. De pronto, por estar distraído, se cae al piso, se rompe un brazo, bueno, se fractura más bien la clavícula, y dice, esto no significa nada, el dolor no existe, esto no significa nada, pero lo veías con una cara de sufrimiento. Yo le decía, pero es que te está doliendo. Sí, pero no significa nada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué no vas con un médico y te atiendes? Porque no significa nada. Ese tipo de cosas del bypass espiritual puede llevar al fanatismo. Son reinterpretaciones obviamente muy alejadas de lo que proponen muchas escuelas de espiritualidad serias. Es como una evasión, como una locura. Y se pueden formar también diferentes grupos sectarios en ese aspecto. Entonces, en conclusión, querido amigo, este bypass espiritual tiene, como tú dices, una visión muy distorsionada de lo que representa verdaderamente vivir esa espiritualidad, donde tal vez hay enojo, te puedes enojar, y si alguien te dice que tu curso es una mierda, pues ok, es una opinión, de ti depende cómo lo tomas, y decir, bueno, muchas gracias por la información, o voy a corregir el curso, o dame tus argumentos de por qué mi curso es una mierda. Pero aparentar de que ya no te enojas porque ya eres muy espiritual, y en el fondo sí te estás enojando aunque no lo expreses, pues sigue siendo bypass espiritual. Es como una mentira que te estás contando a ti mismo. Ahora, en otro punto, el temario del curso de milagros yo no te lo puedo dar porque ya lo tiene el curso. El curso ya está diseñado, amigo. Tiene texto, lecciones y manual para el maestro. Comienza a estudiar la primera lección ya mismo, al día siguiente la segunda, al día siguiente la tercera, una lección por día. En tu tiempo libre ponte a leer todos los capítulos del texto, desde el primero hasta el último. Ya, no hay otra cosa, ese es el temario. Ahora tú me dices, bueno, después de esto del temario, tienes algunos temas de falta de confianza. Bueno, ¿en qué quieres confiar? ¿Tu falta de confianza te está mostrando inseguridad? Pues no sé cómo llegas a esa conclusión, pero si tú estás viendo inseguridad en el mundo,
De acuerdo al curso de milagros, hay un pensamiento inseguro en tu mente. Ok, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Inseguro de qué? Ahora, por el otro lado, ¿seguridad en qué? Dices, es que me están deteniendo constantemente ese sentido. ¿Por qué no decir directamente, lo que yo no quiero es que me detenga la policía? Porque parece que tú mismo ya hiciste un diagnóstico. La policía me detiene sin sentido en la calle porque estoy teniendo pensamientos inseguros que hacen que la policía me esté deteniendo a mí. O sea, tú ya hiciste una evaluación, pero ¿cómo sabes que la policía te detiene por eso? Yo no sé, incluso con la práctica del curso yo no sé si debería de dar ese tipo de diagnóstico. Sería como que muy aventurado, muy tendencioso. Y yo sé que hay muchos maestros que lo hacen, ¿eh? Muchos maestros que van y dicen, te están deteniendo seguramente porque tu mente es la que está trayendo ese tipo de cosas o tu mente es la que está pensando en inseguridad. Pero a mí me parece demasiado peligroso porque entonces ahora te sientes tú culpable de que te detenga la policía. Entonces, ¿por qué no simplemente plantear lo primero? Yo lo que no quiero es que me detenga la policía sin sentido. Eso es lo que no quiero. Así de claros y simples, para empezar, ¿no? Esa es la postura que tienes que ponerte, Iván. Yo no quiero eso. ¿Hay una forma que no pase? ¿Por qué te detiene la policía sin sentido? Pues a lo mejor la policía en ese momento te ve de forma sospechosa o quizá en ese momento está haciendo su vigilancia. Puede salir a otras horas. O sea, desconozco cómo esté la situación en tu lugar para que la policía haga esto. O sea, yo sé que en mi país la policía y la Guardia Militar la Guardia Nacional, que son los militares, me pueden detener en determinados lugares de la Ciudad de México. Pero yo no paso por ahí. Porque sería absurdo decir voy a pasar por allí sin necesidad para probar si mi mente está sana o no, ¿no? Que sería como una tergiversación total. O sea, ¿por qué no ser más prácticos? Simplemente, bueno, si yo puedo evitar pasar por ahí para que no me detenga, pues lo voy a hacer. Ahora, la policía me puede detener si de pronto me ve que estoy borracho y estoy conduciendo el automóvil, pues entonces lo que hago es no conducir borracho. Cosas así, o sea, ¿qué puedes hacer al respecto? Cosas raras que te pasan, pues nos pasan a todos. No eres el único que tiene cosas raras, pero ten mucho cuidado con cómo te explicas las cosas. Mucho cuidado. Porque si no estás seguro de la explicación, no te la puedes tomar en serio. O sea, no te la trates de justificar. ¿Tú estás seguro que tu mente está llevándote a esa situación? Y sea honesto, si no estás seguro, pues no. Simplemente. Porque de otra manera estarías en el bypass espiritual. No estás seguro, pero alguien lo dijo y entonces tú lo adoptas como si fuera verdad. Tienes que estar seguro, tienes que comprometerte también con un estudio. Y si verdaderamente no tienes una respuesta de por qué te están deteniendo, la siguiente pregunta es, ¿puedes hacer algo para evitarlo? Y tal vez sí, te puedes enfocar allí. Así que ya tendrías por un lado tu estudio del curso de milagros con el temario, con todo lo que tiene, y por el otro lado hacer cosas para evitar que te detengan. Eso es lo que yo te puedo recomendar. Porque tu falta de confianza ya es otro tema adicional. Tú los estás relacionando todos como si fueran la misma cosa. Pero, ¿realmente son así para ti? O sea, tienes falta de confianza, pero esa falta de confianza también, como te pregunté, ¿qué significa? O sea, no confías en la policía, que yo tampoco. ¿No confías en qué? ¿No confías en ti? ¿No confías en qué es la falta de confianza? ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta confianza, pero ¿en qué? ¿En la policía, en los políticos, en el país, en el mundo, en el cuerpo? ¿En qué? ¿En Dios? Hay que responder esa pregunta primero, o sea, ¿en dónde falta la confianza? En ti dices, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo confío, los policías no me detienen, y entonces sería una relación causa y efecto que quizá no es verdadera. Por eso te decía al principio, lo que tú quieres es que no te detengan, se acabó. ¿Falta de confianza en qué? Tienes que cuestionarte eso, querido amigo. ¿Puedes confiar en qué? Pues a lo mejor yo lo que puedo confiar es en 3 o 4 personas,
con ellas, voy a expresarles algún tipo de pregunta. Puedo confiar en que el agua que estoy tomando está purificada, o quiero confiar porque no sé, pero parece que puedo confiar en ella. Puedo confiar en un youtuber, puedo confiar en un maestro espiritual, puedo confiar en el curso de milagros. O sea, ¿en qué puedes o quieres confiar también? ¿Puedes confiar en la policía? ¿Quieres confiar en la policía? Pues tú tendrás que tomar una postura al respecto. Pero quiero concluir con esto. No hagas estas relaciones tan apresuradas, sino que cuestiónate si todos estos puntos están relacionados o no. Dice Iván, sí, no quiero que me detengan, no soy culpable de nada, sería enfocarme más en cómo eso me hace sentir. Pues no sé para qué harías algo así, querido amigo. O sea, avanzamos en el tema de que lo que quieres es que no te detengan. Y la pregunta es qué puedes hacer para que no te detengan, porque tú no eres culpable de nada. Enfócate en responder esa pregunta. ¿Qué puedes hacer para que no te detengan? ¿Puedes salir o evadir las áreas donde está la policía? Ahora, enfocarte en cómo te hace sentir eso, ¿para qué? Pues sabemos que si no quieres que te detengan, estás sintiendo algo incómodo. O sea, eso ya está. Te digo, ¿cómo te hace sentir que te detengan? Tú me dices, bueno, me hace sentir culpable. ¿Y luego? ¿Eres culpable? No. ¿En qué avanzamos? Nada. Nos quedamos igual que el principio. O si te pregunto, ¿qué más? ¿Qué más sientes cada vez que te van o piensas que te van a detener? Ah, pues siento desconfianza del mundo. ¿Por qué? Porque creo que soy culpable. Ah. ¿Y qué? Volvemos otra vez al punto de partida. Entonces, tal vez el problema, si no eres culpable de nada y sientes que eres culpable, quizá el problema es que te sientes culpable. No es que te detengan. Entonces ya avanzamos en este sentido. Bien, si estás llegando a la conclusión de que tú no eres culpable, pero te hacen sentir culpable, entonces esa culpabilidad la trabaja el curso de milagros. Pero no tiene nada que ver con que te detengan o no. Ese es un aspecto externo, algo del mundo. Y quiero planteártelo así, Iván, para que trabajes internamente estos aspectos sin que tengan que ser dependientes de lo que está pasando afuera. O sea, la culpabilidad no depende de que te detengan. La culpabilidad es una creencia que todos hemos cargado. Y el curso de milagros trabaja en disolver la culpabilidad. Así que ahora ya tenemos otro avance. Disuelve la culpabilidad con la práctica del curso de milagros. ¿Ves? Tenemos que cuestionar, tenemos que preguntarnos. Y ese tema, el curso de milagros ya lo tiene en sus lecciones. Por eso te invito a que practiques cada una de ellas. ¿Qué te parece, querido Iván? Déjame aquí tus comentarios al respecto.